Muy buenas tardes, soy Freddy Hernán Celis, estudiante de primer semestre de Ingeniería Aeronáutica de ESABE. En el programa que veremos, el título es Programa de Distancias Declaradas. ¿En qué consiste este programa de distancias declaradas? Haremos una breve descripción de las distancias declaradas de una pista. Y la definición de una pista es la longitud de pista que se ha declarado disponible y adecuado para el recorrido en tierra de un avión que despega o aterriza. Estas distancias declaradas se dividen en cuatro longitudes. La primera longitud es la TORA, que traduce del inglés Takeoff Runway Available o recorrido de despegue disponible. Es la longitud de pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despega. La siguiente distancia es la TODA, Takeoff Distance Available, o distancia de despegue disponible. La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, o el clearway, si la hubiera. La siguiente es la ASDA, Accelerate Stop Distance Available, distancia de aceleración parada disponible. Esta es la longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada o stopway en caso de que la hubiera. La última por nombrar es la LDA, Landing Distance Available, es la distancia de aterrizaje disponible. Es la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterriza. Veremos ahora, con el fin de ilustrar mejor el programa, la modificación de las distancias declaradas. ¿Para qué ilustramos en este tema? Para indicarle al usuario de que si alguna aeronave se hubiera quedado en la pista por algún incidente o accidente como falla en el tren de aterrizaje, o la pista tiene problemas de asfálticos o de pavimento, esta podría ocasionar un accidente a una aeronave. Por lo tanto, es necesario reducir las distancias de despegue o de aterrizaje disponible para las aeronaves que pudieran utilizar el aeropuerto posterior a estos incidentes. Entonces vemos en el caso en que ocurra una novedad en la pista de un aeropuerto, como por ejemplo veremos dos casos: caso imprevisto o caso planificado. En el caso imprevisto, es decir, un incidente o un accidente como lo nombraba, de una aeronave en la pista de aterrizaje y despegue. Esta afectación en la superficie de la pista es generada por la potencia de las turbinas en el despegue, generando huecos o baches. Por lo tanto, se tiene que hacer algo, y ese algo es modificar las distancias declaradas. También vemos el caso planificado, donde efectivamente con el paso del tiempo las aeronaves van dejando huella en la pista y se hace necesaria una repavimentación o trabajos en la pista. Este caso es planificado, pero igual hay que hacer modificación a las distancias declaradas. Para esto es necesario recalcular las distancias para poder operar el aeropuerto nuevamente en condiciones de seguridad operacional. ¿En qué condiciones debe cumplir el programa? Al insertar las variables necesarias para poder calcular las nuevas distancias declaradas, el programa debe generar los valores resultantes de cada una de las longitudes, como lo mencionaba en la anterior diapositiva: la LDA, el ASDA, el TORA y el TODA. ¿Qué requerimientos del programa? Se requiere un programa que calcule automáticamente las distancias declaradas de pista disponible, insertando una serie de variables necesarias para operar un aeropuerto luego de experimentar una novedad. Que las variables a insertar en el programa sean entendibles y sencillas de interpretación por parte de los pilotos, controladores aéreos y gestionadores del espacio aéreo, entre otros. Y finalmente, el último requerimiento es que el resultado arrojado por el sistema sea fácil entendimiento por parte de los usuarios del sistema de distancias declaradas, los mismos pilotos, controladores y gestionadores del espacio aéreo. Ahora veremos el diagrama de flujo del programa. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, damos un inicio, damos unas variables a insertar al programa, las cuales son la longitud de la pista
que lo codificamos como LRWY, que traduce longitud de la runway o de la pista. Damos una longitud del stopway, que lo codificamos como Lima Sierra Whiskey Yankee o longitud del stopway. Y damos una longitud de la zona libre de obstáculos o clearway, y la codificamos como Lima Charlie Whiskey Yankee, que traduce longitud del clearway. Estas variables son insertadas en el programa y se le hace una pregunta al mismo programa: ¿cuál es el motivo de desplazamiento de la pista que obedece a que una aeronave en pista o una maquinaria pesada se encuentre en la pista? Y le damos opciones de que el usuario escoja sí o no. Si escoge que efectivamente el obstáculo es de una aeronave en la pista o maquinaria, entonces le decimos al programa que inserte la altura máxima del obstáculo. Le damos un valor A o alfa. Adicional, le decimos que inserte la distancia desde el obstáculo hasta el umbral de pista más cercano, para poder tomar la distancia restante de pista para utilizarla para aeronaves en posibles vuelos en despegue o aterrizaje. A esta variable le damos un valor de 2. Luego le decimos al programa que que efectúe el cálculo de las distancias declaradas. Para este propósito, le damos inicialmente la LDA. Vamos a calcular primero la LDA, y esto sería igual a L runway menos D de 1, donde D de 1 es la altura del obstáculo más 15 metros dividido por la pendiente de la aproximación, que es 3 grados. Traducida a la tangente sería 0.0524, más una distancia de 90 metros, que es la Runway End Safety Area, y finalmente la distancia donde quedó el obstáculo o donde está la maquinaria o la aeronave estancada dentro de la pista. Esto nos arroja un resultado y miramos nuevamente, hacemos el análisis, el algoritmo para calcular la TORA, Takeoff Runway Available, otro algoritmo para calcular la Accelerated Stop Distance Available, y finalmente un algoritmo para calcular la Takeoff Distance Available mediante las fórmulas insertadas en el programa, como lo podemos ver en el diagrama de flujo del programa. Ahora pasamos a la opción no. Es decir, cuando le preguntamos al programa que si el motivo de desplazamiento de pista obedece a una aeronave en la pista obstruida, y el usuario nos dice que no, entonces vamos a calcular unas distancias declaradas para propósitos de baches o de huecos en la pista, lo cual no es un obstáculo al cual hay que hacerle unos cálculos adicionales. Esta es más sencilla, entonces le hacemos la misma pregunta: inserte la distancia a desplazar desde el umbral más cercano hasta el obstáculo. Le damos un valor de 1, delta 1, y le decimos al programa que calcule las distancias declaradas mediante los algoritmos más sencillos, la Landing Distance Available, que es igual a la longitud de la pista menos el de 1, que es la distancia a desplazar. Lo mismo hacemos para el Takeoff Runway Available, la longitud de la pista menos la distancia a desplazar, Accelerated Stop Distance Available, que es la longitud de la pista menos la distancia a desplazar, y aquí ya le sumamos la longitud del stowaway o de aceleración parada disponible. Finalmente, para ese mismo no, calculamos el TODA, el Takeoff Distance Available, que es igual a la longitud de la pista menos la distancia a desplazar, y más el clearway en este caso, que es la zona libre de obstáculos o clearway. Verificamos el resultado obtenido si cumple con lo esperado. En caso positivo, el programa se cierra. En caso negativo, hacemos nuevamente el diagrama de flujo, haciendo la pregunta si el motivo de desplazamiento es una aeronave en la pista. Este sería el programa. Finalmente vemos los beneficios que nos trae este maravilloso programa, que espero que lo compren por un módico precio. Los beneficios son: se agilizará el tiempo que tarda un aeropuerto cerrado mientras se recalculan las nuevas distancias declaradas luego de experimentar una novedad de pista. Aquí estamos hablando de tiempo, y el tiempo es dinero. Consecuentemente, otro beneficio es: consecuentemente al punto anterior, los operadores aéreos del aeropuerto determinado evitarán gastos multimillonarios en consumo de combustible y de emisiones de dióxido de carbono, afectando al medio ambiente al tener que dirigirse a los aeropuertos alternos mientras se reanudan las operaciones aéreas. Entonces, como vemos, este programa nos agiliza el tiempo para poder mantener el aeropuerto abierto mientras se hacen los cálculos.
Otro beneficio es mantener el aeropuerto cerrado. Se mantiene el aeropuerto cerrado por un lapso de tiempo mínimo. En la actualidad, mientras un aeropuerto se cierra por motivos extraordinarios, como lo mencionábamos anteriormente, tenemos el ejemplo de Leticia, que hace 8 días se quedó una aeronave en pista porque se le dañó el tren de aterrizaje despegando. Y mientras se hicieron los cálculos de las distancias declaradas, el aeropuerto duró cerrado más de 10 horas, generando retrasos de las aerolíneas, generando consumo de combustible adicionales, permitiendo que las aeronaves no llegaran allá, afectando a pasajeros y a tripulaciones. Es decir, la accesibilidad de las aeronaves no fue posible a estos aeropuertos y se generaron demoras en itinerarios previstos. Y finalmente, el último beneficio es al obtener un resultado expedito o rápido de los nuevos valores de distancias declaradas. Los operadores aéreos del aeropuerto en estudio podrán planificar sus vuelos y o destinos teniendo en cuenta la performance de cada aeronave. Es decir, si la pista tiene 4.000 metros de distancia normalmente o actualmente, y con el resultado de estas distancias declaradas nos da un resultado de 2.000, tomando como ejemplo, pues no pueden aterrizar todas las aeronaves que normalmente aterrizarían allá, tipo Jet, un Airbus 320, 321, un Boeing 737, 747, sino que ya tendría que estar restringido para aeronaves de un bajo performance como una TR-42 o Fokker 50, etcétera, etcétera. Estos son los grandes beneficios que nos trae este programa, como lo vimos: el ahorro de dinero, ahorro de combustible, ahorro de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, nos traería una óptima beneficios para la aplicación de este excelente programa. Muy amables por su atención y gracias. Les habla Freddy Hernán Celis, quien elaboró el programa de distancias declaradas. Gracias.